dar comienzo oficialmente a esta tertulia de jueves 9 de enero de 2025. Leonardo Costa, ¿cómo andas? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes y audiencia? Cecilia Aguiluz, ¿todo bien, Cecilia? Buen día. Eleonora Navata, ¿cómo andas, Eleonora? ¿Todo bien? Muy bien, buen día para todos y para todas. Y Ana Laura Pérez, ¿todo tranqui, Ana? Buenos días, sí, todo tranqui. Vamos al primer tema que tenemos previsto discutir hoy. El senador Guido Manini Ríos se expresó ayer en redes sociales sobre el caso vinculado a su hijo que había sido motivo de cobertura periodística. A través de su cuenta en redes sociales escribió: ante la dolorosa situación familiar y privada que nos tocó vivir, agradezco el apoyo que muchos nos dieron. Y continuó: a los que se llenaron de moralina y fueron irónicos, duros y agresivos, les deseo que nunca tengan en su familia un problema similar. Se los deseo de corazón, finalizó diciendo. Bueno, hacía referencia al caso de su hijo, Bruno Manini Ríos, hijo del líder de Cabildo Abierto y de la ex ministra Irene Moreira, que fue imputado ayer por violencia doméstica patrimonial e invasión de domicilio en reiteración real a raíz de una denuncia realizada por su abuelo, Roque Moreira. La justicia de Artigas determinó que el imputado deberá usar una tobillera electrónica por 30 días mientras continúa la investigación. Además, tendrá prohibido comunicarse con la víctima y acercarse a menos de 300 metros por un plazo de 180 días. También deberá fijar domicilio y presentarse ante la seccional más cercana por 3 meses. Según informó Fiscalía, la investigación se inició cuando Roque Moreira denunció a su nieto por una supuesta estafa realizada mediante una llave digital con la que el imputado tenía acceso a una cuenta bancaria. Moreira denunció el faltante de $15.000. El martes, Bruno Manini Ríos fue detenido en Montevideo y trasladado a Artigas a pedido de la Fiscalía local. Hasta el momento, la Fiscalía tiene probado el faltante de $12.000. Bueno, a raíz de esto les pregunto, ¿cómo vieron este caso? ¿Hasta dónde la familia de los políticos, y eso es lo que nos proponemos debatir, hasta dónde la familia de los políticos está o debe estar expuesta? ¿Cuáles son los límites entre la vida privada y la vida pública en el caso de los políticos y en un caso como este? Bueno, a ver, los escucho. ¿Quién quiere arrancar? Ana, dale. Ahí, hay varios que quieren arrancar. No, a ver, esto es un examen, se pregunta examen en periodismo. O sea, clarísimamente pregunta de examen. La he vivido como estudiante y la he puesto como pregunta de examen como docente. Y en general es como un disparador para el debate sobre cómo se enfrentan determinadas situaciones. Es casi calcada, además, en este caso. Lo que no quiere decir que la respuesta sea simple, para nada. Justamente es la complejidad. Pero digamos, es difícil contestar hasta dónde la vida privada, porque depende de una serie de variables, justamente. Y de repente, el mismo episodio en la vida privada de un político, en un caso, los periodistas podemos entender que debe ser parte de la agenda informativa y en otros casos no. Y puede parecer que es el mismo episodio, incluso si fuera exactamente el mismo episodio. Entonces, me interesaba cómo abordar esa variable. Ejemplo paradigmático de un caso de estas características es el episodio Clinton-Lewinsky, por ejemplo. Ese es como un episodio paradigmático de este tipo de cosas. Cuando lo importante, más allá de que después podemos debatir por cómo fue el abordaje en su momento, entendiendo el consentimiento y las disparidades de género, que en ese momento no estaban ni en la mesa de discusión, corramos eso por un momento y la discusión en su momento era que el problema no es que un presidente fuera infiel, sino que le mintió al Poder Judicial. Y la mentira en eso da la pauta eventualmente de mentiras en otros planos. O sea, también esto está empapado de la idea que los norteamericanos tienen de ciertas cosas. Pero entonces la discusión ahí no era la infidelidad per se, sino las circunstancias asociadas. Y en este caso, a mí me parece que parte de por qué yo creo que sí, que en este caso es parte de la agenda informativa y hay que informarlo. Y explico en este contexto, me parece importante hacer como este marco, pero explicar por qué creo que sí. Y de repente en otros casos es más dudoso. Estamos hablando de un candidato o sea, la familia es uno de sus ejes programáticos, a tal punto que en el programa de Cabildo Abierto hay un capítulo donde se habla de la familia. Y ha sido parte fundamental y profunda de su discurso.
y una familia pensada y estructurada de una manera determinada, muy similar a la suya, ¿no? Y argumentando que gran parte de los problemas que se producen en la sociedad actual derivan de la crisis de esa familia nuclear y de las características que esa familia tiene y el comportamiento de los integrantes de esa familia. Entonces, no es menor cuando esto hace como una cierta crisis, ¿no? Y digamos, y se da en ese contexto. Otro político podría haber tenido un discurso que no tuviera nada que ver con la familia. Entonces ahí podemos poner sobre la mesa si es tan relevante. Pero él, quiero decir, Manini Ríos, ha hecho la familia parte central e importante de su discurso y de su agenda programática política. No es una decisión que tomen los periodistas hoy, es una decisión que tomó él en su momento. Entonces, en la medida que él la tomó, después es complicado pedir que en algunos casos sí y en otros no, o que en la suya no, pero cuando él se pronuncia sobre las familias de otras personas, sí, ¿no? Entonces, para mí el punto central es ese, la decisión que se toma de si forma parte de tu agenda o no forma parte de tu agenda. A ver, Nico. No, es interesante el punto de Ana Laura. Yo no lo había visto de esa perspectiva y obviamente en esa perspectiva, cuando uno expone un modelo, muchas veces ese modelo puede volverse en contra y por tanto de ahí venga el interés informativo. Yo he mirado más en una perspectiva un poquito diferente. Me llamó sí la atención porque en definitiva hasta qué punto los padres son responsables de lo que hacen personas mayores, porque no estamos hablando de una persona menor, y hasta qué punto uno puede controlar lo que sus hijos o sus padres, según sea el caso, pueden realizar. Entonces, quizás ver al individuo y no tanto a la familia, quizás sea una perspectiva mucho más razonable que cuando uno lo hace en la visión que decían a Laura. Igual a mí me llamó la atención alguna cosa que otra que tiene que ver con no el caso en sí mismo, sino todo el operativo del caso, ¿no? Lo fueron a buscar unos patrulleros, estas situaciones que se dan con el hijo de los senadores Manini Ríos y Moreira probablemente se den en muchas situaciones familiares en el Uruguay en donde personas abusan patrimonialmente de mayores o de menores, y estoy hablando patrimonialmente porque esto es un delito patrimonial, y quizás sean mucho más comunes de lo que todos creen y puedan estar asociados eventualmente a patologías o lo que fuere. Eso no lo sabemos y para mí no es relevante tampoco. Lo que sí me llama la atención es la resolución judicial, ¿no? Porque este es un caso en donde justamente el Código Penal establece que en los delitos económicos, cuando son cometidos en determinadas líneas ascendente o descendente de consanguinidad, no deben ser perseguidos. El artículo 41 particularmente del Código Penal dice eso. Y acá, si la denuncia original era por estafa, ¿tá? Y cuando era por estafa uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿por qué se siguió? Simplemente lo leo el artículo para que dicen: quedan exentos de pena los autores de delitos contra la propiedad, excepción hecha de la rapiña, extorsión, secuestro y perturbación, y todos los casos cometidos con violencia, cuando las circunstancias del caso, etcétera. Y después dice justamente el caso de la consanguinidad. Entonces uno dice, si esto fue una denuncia por estafa, ¿por qué terminamos por violencia privada? Y bueno, y uno lo mira en la vuelta que le encontró la fiscalía para seguir con el caso, dice, bueno, si voy por el artículo 41 no podría llegar a formalizar a esta persona, pero si lo hago por violencia, sí. Y bueno, ahí también está el límite de si el caso en sí mismo, de la forma que fue armado mediáticamente, no lleva a la política criminal de la fiscalía, es decir, si lo engancho por acá, no tengo un caso, pero si voy por acá sí, y por tanto logro el objetivo de digamos, el gran impacto social que tuvo este caso. Entonces, la simbiosis ahí es hasta qué punto lo mediático no termina condenando y buscando la vuelta en la política criminal para que una persona termine siendo formalizada. Esta es la primera intervención. Bien interesante las dos. A ver, no sé si querés ir vos, Cecilia, Eleonora primero, no sé. Como quieras. Yo lo que veo
en este tema que para mí es tremendamente doloroso, lo que tiene que ver o sea, cuando vos te planteas la situación, parece una situación prácticamente de novela, ¿no? Digo, sí, pero cuando vos la mirás, es decir, bueno, esto es porque es una novela, pero no, pasa muchísimo en la vida real, pasa en diferentes situaciones, uno lo ve muchísimo, sobre todo, bueno, con abuelos, con hijos, con padres, con tíos a veces que están a cargo de los gurises. Generalmente, en el caso particular mío, he visto mucho más casos de gente más chica. ¿No? Acá estamos hablando de una persona de 30 años, o sea que ya es un adulto grande, ¿no? O sea, es una persona que tiene completamente la libertad y la responsabilidad de tomar todas sus decisiones desde hace mucho tiempo, o sea, tiene una adultez madura. Por lo tanto, capaz que es el caso que es menos común, pero lamentablemente las familias en la actualidad pasan muchísimo por esta situación y sin tener que ver con la situación económica, la situación social o en este caso la situación política. Yo con el tema de lo que decía Ana Laura de si el periodista tiene que tratar o no, creo que es una visión y está bueno y debe ser siempre, seguramente que los periodistas cada vez que encuentran situaciones así se cuestionan, ¿no? Si lo hacen público o no, por lo tanto tiene un punto de vista y yo lo voy a trabajar desde el punto de vista del político. Yo creo que lo del político no solamente tiene que ver con sus propias acciones, sino con las acciones de la familia. Y a veces la familia no se da cuenta. Acá en Salto tuvimos muchas veces casos de los hijos de los intendentes, los hijos de los políticos que hicieron esto y que hicieron aquello y que quedan como en el acervo cultural y algunos fueron procesados y otros no fueron procesados, pero al final del día ni siquiera es el accionar del político, es el accionar de un familiar que tampoco, a veces el familiar dimensiona que por pertenecer a esa familia su actuación va a tener una amplificación que es diferente. Y decía que es doloroso porque me parece que cuando suceden estas cosas debe ser tremendo para una familia volver a ensamblar toda una situación familiar. No importa si la familia es grande o chica, en este caso en particular, además no es una familia grande, pero si la familia es grande o chica no importa, lo que importa es que seguramente la ruptura familiar es mucho más, es muy difícil de poder volver a amalgamar. Y cuando Manini decía esto sinceramente y de corazón, no se lo deseo a nadie, yo creo que es tal cual y creo que todos nos ponemos en la situación porque nadie escapa, ¿no? A cualquiera nos puede pasar, a cualquiera en cualquier familia, y creo que todo lo que decimos debe ser lo mismo, ¿no? O sea, no te lo deseo y no se lo deseo a nadie porque más allá de lo que puede ser la parte jurídica, la parte delictiva, lo que puede ser la parte comunicacional, yo creo que hay un vínculo que es mucho más fuerte, que es el vínculo familiar, que debe ser tremendamente difícil de poder rescatarlo después de que pasan todas estas cosas, porque acá en este caso tenemos además un abuelo que denunció, un nieto que hizo acciones, unos padres que al final del día evidentemente no movieron ningún hilo para nada, o sea que se comportaron como tal cual debe ser, porque eso también no es menor, o sea, este accionar que decía Neco recién de la policía que va, que no sé qué, bueno, pasa a cualquier hijo de vecino y esta es una prueba de que es así. A veces no pasa, ¿no? A veces hay padres que levantan los tubos y que frenan determinadas cosas y hay padres también que llaman a los periodistas para que determinadas cosas no se sepan. Y bueno, también eso pasa en nuestro país. Eleonora, tus comentarios. Bueno, coincido que es una situación triste para cualquier familia llegar al extremo de que uno de los integrantes de la familia denuncie penalmente a otro. Y sobre todo cuando hablamos de un nieto, de un abuelo o un nieto, o sea, realmente es una situación súper triste y creo que eso no tiene discusión. También es real que cuando uno está o pertenece a una familia que está políticamente expuesta o públicamente expuesta, la lupa va a estar mucho más sobre esas personas
que sobre personas más anónimas o que pertenezcan a familias menos conocidas. Entonces, también hay una responsabilidad de llevar con orgullo su apellido, y como ser integrante de esa familia, que me imagino que a la hora de tomar decisiones de todo tipo, debe empezar. O sea, no es lo mismo el hijo de Manini que el hijo de alguien que nadie conoce. Claramente no es lo mismo. Ahora, Manini no tiene la culpa, en teoría. Cuando Ana Laura habla del tema de cómo Manini pone a la familia dentro de su programa, que es real y es 100% real, yo creo que los estudiantes de Ana Laura, porque Ana Laura debe ser una docente muy exigente, pueden llegar a esa conclusión. No me parece que sea el caso de la prensa en general. No creo que la asociación que hizo Ana Laura, que creo que con la que coincido y que me parece que como una buena docente es brillante, no sé si es la realidad de la prensa uruguaya o de la prensa en general hoy en día. Y lo que prevalece más es que realmente es noticioso y todo el mundo está hablando de que el hijo de Manini fue procesado o lo fue a buscar el patrullero. Porque tampoco importa si fue procesado, formalizado o como se diga jurídicamente. Lo fue a buscar, lo denunció el abuelo y lo fue a buscar el patrullero, que eso es lo que queda. Y eso es lo que la gente cliquea. Y eso es lo que los medios quieren que la gente cliquee. Porque los medios tienen que subsistir y hoy subsisten de esos clics. Y realmente esa realidad que tenemos respecto a qué hacemos noticia y qué no hacemos noticia es terrible, pero es lo que está pasando. Así como queda en la cabeza de todos nosotros, el hijo de Manini lo fue a buscar el patrullero y le robó al abuelo, también dentro de las noticias más leídas está que Wanda Nara y el marido se pelearon y tenían unos chats de no sé qué de la hamburguesa. Entonces, hoy muchos colegas y muchos medios buscan o subsisten gracias a que publican ese tipo de cosas. Entonces, capaz que el problema va mucho más atrás y es mucho más profundo. ¿Qué entendemos por periodismo? ¿Qué queremos del periodismo? ¿Lo que nosotros queremos es lo que quiere todo el mundo? ¿Lo que nosotros creemos que es buen periodismo es lo que se consume? ¿Qué tiene que mandar? ¿La ética del buen periodista o la ética de la subsistencia de un medio? Son discusiones para las que no tengo respuesta, porque realmente no tengo respuesta. Porque ¿qué voy a acusar a alguien que quiera seguir manteniendo su fuente de trabajo y la mantenga poniendo que el nieto de Manini, que el abuelo del nieto de Manini lo denunció? Y por otro lado digo, pero yo quiero una sociedad que sea mejor, que se nutra cada vez más, y para eso, al tener una voz pública, soy responsable de esa voz pública y de las cosas que publico. Y para mí no tengo respuesta para esa discusión. El hecho es triste y no puedo juzgar a quien lo publicó, ni voy a venir a decir moralmente, yo no lo hubiera publicado, porque ¿sabes qué? No sé si no lo hubiera publicado. Bueno, ¿sabés qué te iba a decir, Eleonora, respecto a lo que... No, pero no sé. A lo que señalás, que me parece súper válido, hay una discusión también. A veces lo interesante de esto es que vos decís, no sé si lo hubiera publicado, hay 1000 análisis para hacer. El tema es si los periodistas tuvimos tiempo de reflexionar y discutir al respecto de esto, ¿no? Por supuesto. Porque hoy en la vorágine muchas veces, dale, publicá porque el otro también ya lo publicó. Claro, y la verdad que no me di una discusión donde estuviera como tu punto de vista, el punto de vista de Ana Laura. O también, a ver, para que los oyentes lo tengan claro, otra cosa que se tiene que preguntar el periodista es, bueno, a ver, ¿esta persona, el hijo de Manini, era una figura pública? No. Hay de por medio, digo, todos factores que intervienen, ¿no? Claro. En cuando la analizamos si publicar o no. ¿Era una persona pública? No. Es el hijo de. ¿Hay recursos del Estado acá involucrados? No. ¿No? Digo porque todo eso alimenta un debate que es mucho más rico y que es súper complejo. Y está claro que podríamos haber llegado a la conclusión de que sí o de que no. Mi pregunta es si se dio si tuvimos todos esa discusión, ¿no? No. Imagínate que nosotras estuviéramos acá en una discusión de redacción. Claro. No nos ponemos de acuerdo porque estamos tipo sí, no, y todas dudamos. Es posible es que no se dio porque lamentablemente las discusiones en las redacciones han mermado, producto de una serie de cuestiones que van desde sobre el tener más de un trabajo hasta tener que publicar ya. Vos antes los flujos informativos en un diario que publicaba el día siguiente
eran otros. Yo con Romina, las dos trabajamos en un semanario donde se los tiempos discutía eran mucho. otros, y se discutía mucho de periodismo, entonces no se ha dado. Igual a mí me parece importante hacer como, no para responsabilizar ni nada, es complicado hablar de esto sin hablar como en algunas puntualizaciones. Es verdad que no era una figura pública, pero dio entrevistas en su momento en su lugar del hijo de, o sea que, Ujú. digamos, porque pongo un ejemplo clarísimo. El 99% de la gente en el Uruguay no sabe qué cara tiene el hermano del presidente de la República, que fue hijo de un presidente de la República y hermano de un presidente de la República, y la gente no sabe qué cara tiene. Mucha gente no sabe cómo se llama. Y su vida ha estado privada en un país como este. Y eso es producto de que nunca hizo nada que sea ilegal, etcétera, etcétera, probablemente, pero también en gran medida por una decisión de tener una vida privada que los periodistas respetamos, históricamente. ¿No? Por ejemplo, algunas cosas han ido cambiando. La calle Padre fumaba y los periodistas no decíamos que la calle Padre fumaba ni mostrábamos fotos de la calle Padre fumando porque nos parecía que era parte de su vida privada. El concepto de vida privada ha cambiado mucho en el último, digamos, lo que se entendía cuando yo empecé a trabajar de periodista hace 20 años como vida privada ha mutado, pero no solo en este tema, en general. Pero lo que digo es, en realidad yo no digo que si él no hubiera dado una entrevista hablando de que tenía un grupo de cumbia cheta y que quería ser diputado y todo eso, cosa que ocurrió, si no hubiera hecho eso, probablemente, no estoy diciendo no le hubiéramos dado la noticia, porque sí, porque creo que hay argumentos y comparto en que no se debatieron esos argumentos, probablemente en la mayoría de los casos. No quiero generalizar totalmente. Sí, totalmente. Pero sí creo que sí es verdad, pero que también hay otros casos de gente que ha formado parte de una familia pública, ¿no? O sea, ya no de un pariente público, y ha tenido una vida privada porque ha elegido tomar ciertas decisiones que han implicado tenerla, la vida privada. Ponía ese ejemplo porque me parece paradigmático, porque literal la gente no sabe qué cara tiene, ¿no? Entonces. Sí, Ana Laura, pero si hubiese habido un delito o una denuncia, seguramente lo sabríamos. Y bueno, o sea, no se sabe qué cara tiene porque. Y lo que pasa es que cuando tú formas parte de una familia. Claro. Pero es que lo que pasa es que cuando tú formas parte. A ver, te voy a poner un ejemplo que no, o sea, personal, y por suerte yo me llamo Pérez, mi papá no es famoso, pero se dedicaba a un área de como los impuestos que era bastante sensible, ¿no? Y si había algo que siempre nos decía de chicos a mi hermano y a mí, era, por ejemplo, mi hermano en un momento quería poner una empresita con sus amigos donde quemaba CDs para venderle a los amigos. Y mi papá lo sentó y le dijo, mira, ¿sabes qué pasa? Justo eso no lo puedes hacer, ¿no? Y entonces vos podés entender que eso no es un delito, pero lo que pasa es que si vos formás parte de una familia que tiene determinadas características, y bueno, sí, tenés ventajas, porque también, digámoslo, también tenés un montón de ventajas. Y sí, el grupo de Cumbia Cheta lo conocimos porque era el hijo de Manini, si no, claramente no lo íbamos a conocer. Y tenés ventajas que están en el territorio de lo intangible. Y bueno, y así es la vida. O sea, quiero decir, hay gente que lo padece más que otra, pero es como difícil. O sea, sí, claramente tenés una categoría diferente, pero lo tenés hasta desde el punto de vista legal. Las personas públicas tienen una categoría diferente en denuncias, como por ejemplo en temas que tienen que ver con el derecho al honor y la libertad de expresión. Entonces, y los parientes medio como por derrame la ligan. No sé si es justo. Yo estoy de acuerdo. Ver, lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención acá es que en realidad la criminalización no es al muchacho, que obviamente cometió un delito, hay que ver si era punible o no, sino que la criminalización, sobre todo en redes, fue a Manini, a la senadora. Y me parece que eso, desde el punto de vista más macro y de lo que son las esferas privadas y públicas, me parece que es cuestionable, por lo menos. Porque, reitero, si hubiese sido un delito contra la administración pública o un abuso de algún tipo de funciones por parte de los dos senadores, yo entiendo la criminalización hacia ellos, pero acá hubo una criminalización, y yo no tengo nada que ver con Cabildo Abierto, o sea que estoy tratando de reflexionar más allá de lo que uno piensa políticamente. Me da la impresión de que también acá hay una especie de criminalización a todo un discurso que en su momento hizo Manini, y que como que en este caso es aprovecho para pegarlo en el piso. No estoy diciendo la prensa, estoy diciendo las redes, ¿no? Pues en definitiva, si no se hubiera dado el operativo policial,
y solo se hubiera dado la noticia posterior de que el hijo del senador y la senadora estaba formalizado, capaz que el impacto no fue tal. También es cierto que estamos en verano y no hay noticias, pero bueno, ese es otro tema. Además, Pero sí me parece que hay un debate interesante que es hasta qué punto se puede dar esta simbiosis de lo público y lo privado. Y lo otro es, en general, la gente y el morbo de la gente. Digo, yo eso sí me llama la atención, que es como, viste, jorobate. Y yo creo que si uno contextualiza lo que le pasó al hijo de Manini, a la familia, y reitero, no conozco las condiciones, ni mucho menos, pero son casos que se dan en forma prácticamente diaria en el Uruguay, en donde gente de contextos sociales mucho más comprometidos y no tanto, por razones que no quiero encasillarlas porque no las sabemos, pero si muchas veces se da por razones de consumos o lo que fuere, no sabemos si es el caso, terminan haciendo esto y creo que es parte de un tema de salud mental mucho más amplio y que necesita por lo menos un abordaje quizás diferente. No obstante, digo, en esto no hay una verdad absoluta. Yo entiendo los puntos de si esto es publicable o no, pero lo que sí me parece que más allá de que la prensa publica o no, lo que sí me parece complejo, por lo menos, es cómo la gente, el público en general, se pone en una especie de catón en el sensor y dice, ¿viste lo que te pasó? Y capaz que a vos te puede pasar. Lo hizo que decía Manini, me pareció, como padre, me pareció algo que digo, pucha, a mí, si me pasa lo mismo, me dolería mucho que me juzguen la situación, ni siquiera a mí, de esa manera. Yo quería sumarme ahí, pero aparte también lo que el punto de vista del individuo que lee la noticia y que a veces no entiende que lo que en realidad pasó es que se inició el proceso de investigación. O sea, acá, como todo, la plaza pública, que hoy en día son las redes, en definitiva, termina siempre castigando por adelantado. Entonces, en realidad, no solamente esto que decía Nico, que comparto, que hubo un intento de criminalizar a los padres porque son figuras públicas, porque en realidad ningún titular decía un individuo de 30 años, tal cosa, y abajo en letras chiquitas, y además era hijo de, sino que todos los titulares decían el hijo de, y no ponían ni el nombre más que abajo, en chiquitito. O sea, también como se tituló, yo creo que influyó para intentar hacer esta cuestión de que capaz que fue sin querer, capaz fue para vender, pero tiene que ver con criminalizar a las personas que ni siquiera tienen que ver con la denuncia, porque al final del día es esto es una denuncia de un adulto hacia otro adulto, donde en realidad el titular se lo llevan otros adultos que nada tuvieron que ver con el problema. Es que justamente, Cecilia, perdóname que te interrumpa, esa es la cuestión y esa es la noticia. Si Bruno Manini Moreira le violentó el patrimonio a el general o coronel Moreira, no es importante. Si Bruno Manini resulta inocente, no es importante. Lo que es importante es que al hijo de Manini Ríos lo acusó el abuelo de fraude. A ver, no es que sea lo importante, es lo que es noticioso. Y esa es la cuestión. Y eso es lo que a la gente le llega. O sea, a lo mejor este caso se retira la denuncia o no se lo encuentra culpable, pero a nadie le va a importar. Acá lo que importó es que el hijo de Manini tuvo una denuncia de su propio abuelo. Digo a nivel general, yo no estoy diciendo y juzgándolo como es algo que esté bien o esté mal, estoy diciendo qué es lo noticioso, no cuánto le robó, si no le robó, si se pelearon. Pero además, llegar a una situación extrema donde tu propio abuelo te denuncie. Es tristísimo. Pero además de todo eso, hay una situación que, por lo menos para los que andamos en el mundo del derecho, que no es menor, y es que no hubo un abreviado. O sea, en ningún momento el muchacho se sentó y reconoció lo que estaba pasando. Y eso también no es un hecho menor para cualquiera que lo mira desde un punto de vista objetivo. Ahora, claro, cuando lo mirás con todas las luces y con todo el brillo, nadie se percata de que en este caso puede terminar en la nada misma, porque puede terminar en un archivo, puede terminar en que no se comprueben, porque por ejemplo que no se compruebe que la entrada que él hizo a la casa de su abuelo donde él residía, el alarma estaba su nombre, tenga que ver con una violación de domicilio, ¿no? O
sea, si una persona que además tenía acceso a las cuentas porque siempre las manejaba y eran cuentas familiares de varias personas y no solo de uno, que evidentemente es el que hace la denuncia, es o no una prueba realmente para que exista luego una condena. O sea, pero Cecilia, ¿te das cuenta que eso públicamente no importa? Claro, no, lo que yo digo es que en realidad estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero lo que estoy poniendo son elementos de los cuales en realidad no estamos ni siquiera nosotros hablando. No. O sea, hay un cuestionamiento tal de la noticia y de la concatenación de hechos de la noticia, ¿no? Porque la noticia fue patrullero, se entrevistó, termina siendo más importante para el periodista con quién habló la policía cuando llegó al apartamento que esto, por ejemplo, que estamos diciendo que tiene que ver con el proceso de formalización que se termina dando ayer, que es, nada, el inicio de una investigación penal. ¿Les quedó algún apunte más? No, sí, a mí, yo reitero, creo que el caso tiene un montón de ribetes. Desde el punto de vista penal, me da la impresión de que el contexto de toda la noticia terminó con la formalización. Porque reitero, si uno mira el artículo 41 y ve el delito y la denuncia que planteó el abuelo, por estafa, claramente no había un caso. Uh-huh. Entonces, yo ayer leía a un tuit y por eso reflexioné por ese lado del presidente de Cabildo Abierto, el doctor Curvelo, que iba por ese lado, y me quedé reflexionando eso, digo, y creo que sí, un caso de este tipo, si no hubiese sido quien era el presunto delincuente, no se hubiera siquiera llegado a la formalización. Entonces, ¿hasta qué punto la respuesta de la política penal termina solucionando o amortiguando parte del daño que podría haber causado este incidente? Entonces, me parece que el derecho penal es la última ratio siempre, y en este caso me parece que el contexto llegó a que se estén usando recursos del Estado, como es la política penal, en un caso que insume tiempo, y hay otros casos mucho más graves que de pronto requieren tiempo, y estamos en esto mirando un tema que, reitero, es de índole privado, no es de índole público, y por tanto la respuesta penal no sé si era la adecuada. Ya venimos enseguida con otro tema aquí en La Tertulia.